Tenemos para efectuar el análisis, según lo que se observa, una tabla de datos y la correspondiente curva del gráfico. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es, primero, variable independiente, al lado izquierdo de la tabla de datos, donde van colocados los valores de tiempo que se sustituyó 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 segundos. Del otro lado tenemos los valores de las posiciones con respecto al sistema de coordenada que se consideró para dicho móvil. Hacemos algo acá un poquito práctico, consideramos un 0 acá como referencia y el móvil va adquiriendo diferentes posiciones x1, x2, x3 con el transcurrir del tiempo. Bárbaro, ¿qué sucede? ¿Cuál es el análisis? El análisis es que 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Coloqué los valores de tiempo de los intervalos de tiempo que se fueron tomando a cada una de las posiciones, a cada una de las diferentes posiciones que se fueron observando el instante de tiempo obtenido. Ahora bien, sucede que nosotros tenemos una ecuación cinemática que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por lo cual esta ecuación corresponde a una parábola. Supónganle que tenemos el término A, B y C. C, B y A. Entonces podemos poner menos AT cuadrado menos BT más C igual 0. Por lo cual, cuando se grafica, si fuera en función de X, que generalmente se trabaja en función de la posición, la curva que se obtiene es una parábola cuadrática. ¿Qué es lo importante de observar acá? Es que a cada uno de estos instantes de tiempo que se fueron registrando, yo lo coloqué en lugar del tiempo y los elevé al cuadrado. La velocidad inicial es 0, o sea que este término se cancela, por lo cual tomé todo el término del lado derecho, efectué la operación correspondiente y obtuve el número de las diferentes posiciones. ¿Para qué? Por supuesto que esto está fuera de escala, tiene que estar construido en un papel milimetrado y medir muy bien y con muy buena precisión, pero se observa la tendencia de la curva, que es la idea. La idea es observar claramente cómo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición con respecto al tiempo es
la curva que corresponde a una función cuadrática con respecto al tiempo. Porque ahora vamos a analizar qué sucede con la velocidad en ese viaje en ese movimiento de ese sistema. Es muy importante y a su vez podemos decirlo también muy delicado, por lo menos entre comillas delicado, el análisis y la interpretación de las gráficas. Porque ¿qué sucede? Que si nosotros analizamos en matemática una ecuación cuadrática, la que se resuelve por Bhaskara, sabemos que la curva corresponde a una parábola cuadrática, por lo tanto, al observar la curva en la primera gráfica sabemos que hay una variable que depende del cuadrado de la otra. Esa es lo que voy interpretando y analizando a partir de la observación de la curva. Ahora, el planteo que se hizo acá es tomar otra de las ecuaciones cinemáticas, otra velocidad final alcanzada por allá adelante por el móvil, parte del punto A, finaliza en el punto B, parte del reposo, o sea que velocidad inicial 0, posee una cierta aceleración durante un cierto tiempo. La ecuación se reduce a aceleración por tiempo y aceleración considere 3 metros por segundo al cuadrado, y los tiempos sustituí los mismos intervalos de tiempo, instantes de tiempo que definen intervalos de tiempo para ambas situaciones. Variable independiente el tiempo, variable dependiente velocidad instantánea. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es observar la diferencia que hay entre cada intervalo de tiempo, de instante de tiempo, es de 2 en 2, y acá la variación en la velocidad es de 6 en 6. Por lo cual, cuando nosotros empezamos a trabajar para poder obtener la curva, para poder efectuar la observación, para poder determinar qué relación podemos identificar que existen entre las variables para esta situación, la tendencia de los puntos es a obtenerse como resultado una línea recta con su cierta inclinación antihoraria con respecto al eje de las abscisas, el eje horizontal. Y cuando observamos la ecuación, la velocidad final en las diferentes posiciones, en los diferentes instantes de tiempo, es directamente o es proporcional directamente al tiempo. Entonces, cuando se tienen dos variables que son proporcionales, la curva es una recta. Y dicho de otra forma, si estamos graficando, por ejemplo en el laboratorio, jugando con la imaginación, pero se puede, dos variables a partir de dos instrumentos, no sabemos cuáles son, pero queremos saber el comportamiento, graficamos variable independiente, dependiente, obtenemos la curva, en este caso una línea recta, se identifica, bueno, estas variables se relacionan de una manera proporcional. Ahora, ¿cómo continúa este análisis? ¿Cómo continúa este análisis? Fijémonos un poquito acá
en esta última parte. En esta última parte, a la derecha, tenemos la definición de pendiente. La pendiente se define como el cociente entre la variación vertical sobre la variación horizontal. Cuando analizamos esta gráfica, la magnitud vertical es la velocidad, por lo tanto queda variación de velocidad, y si queda una variación es la velocidad final menos la inicial. Horizontalmente es variación de tiempo, por lo tanto queda tiempo final menos tiempo inicial. Ahora trazo el correspondiente símbolo para efectuar el cálculo de la pendiente, y acá nos queda 30 para este punto B, y acá nos queda 18. Y si proyectamos al tiempo queda 6 y queda 10. Entonces, si analizamos la parte del numerador, 30 menos 18 da 12, y 10 menos 6, 4, y 12 sobre 4, 3. Ahora voy a pasar para acá. Quedamos allá con aquella parte con 3. Por lo cual, voy a continuar un poquito acá que tengo más espacio y me va a quedar mejor. Fíjense que la pendiente nos quedó 3. Ahora, en el numerador teníamos la magnitud velocidad, metros por segundo, y en el denominador teníamos la magnitud tiempo, que era la variación horizontal, y segundo por segundo es segundo al cuadrado. Por lo tanto, la pendiente es de 3 metros por segundo al cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿la unidad metros por segundo al cuadrado de qué magnitud física es? Y es la magnitud física correspondiente a la aceleración de la partícula. Entonces, esta aceleración tiene un único valor, que es la pendiente de la recta de la gráfica anterior que estábamos analizando, y la vamos a trazar así hasta los 12 segundos con un valor de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces nosotros hicimos primero utilizando la imaginación y la memoria como fuimos, tapo acá un poquito. Primero analizamos la curva que fue la parábola de posición en función del tiempo. Después de ahí, utilizando con una ecuación cinemática, con otra ecuación cinemática, observamos la curva de velocidad en función del tiempo. Siempre estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Implica que lo que se mantiene uniforme o constante es la aceleración. Si la aceleración es constante, la velocidad instantánea se modifica segundo a segundo como intervalo de tiempo. De otra ecuación cinemática, no importa el número, se obtuvo una proporcionalidad entre velocidad y tiempo, y de esta ecuación se pudo obtener la pendiente de la recta, lo cual nos da una unidad de metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la pendiente de la gráfica de la curva de la recta en velocidad en función del tiempo, la pendiente físicamente representa la aceleración. Reitero, la aceleración es constante para todo el movimiento. Cuando nosotros graficamos una función constante, esto es una meseta. ¿Por qué? Porque a cada intervalo de tiempo, 2, 4, 6, 8, que vamos considerando, siempre vamos a obtener el mismo valor de 3 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, no es la idea ampliar tanto, pero sí también graficamos de aquella parte igual a mx más b, o a mx más n, el valor de m, que es el que he estudiado y el que se determina como pendiente,
es el 13 en este caso. Pero lo importante, finalizo, es primera gráfica, una parábola cuadrática, representación de una ecuación cinemática para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Segunda gráfica, una línea recta, la variación entre las variables, la relación entre las variables. Y tercera gráfica, una aceleración constante y su correspondiente trazado.